En este video vamos a resolver unas de las transformadas de Fourier más importantes que se utilizan mucho en un curso de señales y sistemas. La transformada de Fourier tiene dos ecuaciones, una la que se conoce como ecuación de análisis y otra la que se conoce como ecuación de síntesis. Entonces nosotros podemos tener una función definida en términos del tiempo. Si queremos obtener la función definida en términos de la frecuencia, utilizamos entonces la ecuación de análisis. Y si tenemos la función definida en términos de la frecuencia y queremos determinar la función definida en términos del tiempo, entonces utilizamos la ecuación de síntesis. ¿Listo? Yo quiero empezar determinando la transformada de Fourier de la señal delta de Dirac. ¿Listo? Entonces, el delta de Dirac se expresa de esta forma. Un gráfico del delta Dirac es este que estoy haciendo aquí. ¿Cierto? Por acá tenemos entonces el delta Dirac. El delta Dirac se puede definir de esta manera, como una integral que va de menos infinito hasta infinito. Aquí tenemos el delta Dirac y aquí nuestro dt, y esto va a ser igual a 1. Esto quiere decir que si nosotros integramos desde menos infinito hasta infinito, nos va a dar un 1 para el delta Dirac. ¿Listo? Ahora, el delta Dirac tiene una propiedad muy importante que es la propiedad de muestreo. Y consiste en esto. Si yo tengo la integral desde menos infinito hasta infinito, y aquí tengo una función f de t, y esa función la multiplico dentro de la integral por el delta Dirac pero desplazado. Ese gráfico del delta Dirac desplazado, o sea, aquí tengo t y aquí tengo, y acá tengo entonces, así, entonces, miren que este delta Dirac está desplazado. Ese punto donde está desplazado ahora se conoce como T0. Es este T0 que está aquí. ¿Listo? Entonces, la propiedad de muestreo nos dice que si nosotros tenemos esta expresión dentro de la integral, lo que obtendríamos es la función evaluada en T sub 0. ¿Listo? Esto quiere decir que si T sub 0 es igual a 0, entonces nosotros podríamos escribir esto ahora sí. F de t por delta de t. Aquí tenemos dt. ¿Cuánto vale T0 acá? Vale 0. O sea que esto es como tener la función evaluada en 0. ¿Listo? Vamos a utilizar esto entonces, esto que acabamos de hacer, para determinar la transformada de Fourier de la señal delta Dirac. Vamos a utilizar entonces la ecuación de análisis. Entonces voy a escribir aquí, xjw es igual a una integral de menos infinito hasta infinito. Aquí tenemos dos funciones que se multiplican, x de t por e a la menos jwt. Voy a empezar escribiendo e a la menos jwt, ¿cierto? Y ahora sigue x de t. Pero entonces, ¿cuál es la otra señal que nosotros estamos determinando? La señal de impulso, o sea que lo voy a poner aquí, delta de t. ¿Listo? Entonces sería delta de t y aquí dt, ¿cierto? Y miren que esto que está aquí es exactamente esto mismo, ¿cierto? Y podemos visualizarlo también como la ecuación de análisis. ¿Por qué? ¿Quién sería x de t? Sería la señal de impulso. Pero esto que está aquí es esto mismo. O sea que el resultado de esto es ¿quién? La función. La función en este caso es esta, e a la menos jwt, evaluada en dónde? En 0. Es como tener entonces e a la menos jw por 0. Y e a la menos jw por 0 es igual a 1. Quiere decir eso entonces que si nosotros tenemos delta de t, la transformada de Fourier de la función delta de t es igual a 1. Si hacemos un gráfico de esta transformada, aquí tenemos entonces, como en función de la frecuencia, aquí tenemos W, ¿cierto? Y por acá vamos a tener a FJW. ¿A qué es igual? A 1. O sea que el gráfico para esta transformada es una constante que vale 1. Acá tenemos el delta Dirac expresado en términos del tiempo. Acá tenemos el delta Dirac expresado en términos de la frecuencia. Vamos a hacer ahora la transformada de Fourier de una constante. Supongamos que tenemos f de t igual a 1. El gráfico de esto, aquí tenemos t, acá f de t, pues es este 1 que tenemos aquí. ¿Listo? Es una constante igual a 1. Si utilizamos la ecuación de análisis, entonces tendríamos ahora xjw es igual a integral desde menos infinito hasta infinito, y aquí tendríamos x de t. En este caso, nuestra función es un 1, entonces voy a poner un 1 aquí, que sería e a la menos jwt de t. Si nosotros resolvemos esta integral, entonces vamos a llegar a lo siguiente. Tendríamos xjw es igual a menos 1 sobre jw por e a la menos jw por t, evaluado entre menos infinito e infinito, ¿cierto? Sin embargo, entonces, cuando nosotros evaluemos este infinito y este menos infinito, aquí donde está t, vamos a ver que esto no converge. Como esto no converge, entonces nosotros no podemos llegar a la solución de este problema, es decir, nosotros no podemos llegar a la transformada de Fourier de esta constante utilizando este método, ¿listo? No lo podemos hacer. La razón es que esto que está aquí no converge. Sin embargo, nosotros, si buscamos en tablas, vamos a ver que la transformada de Fourier de U1, si tenemos un 1, la transformada de Fourier de ese 1 va a ser 2pi por delta de W. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es probar esto
probar que esto sea cierto utilizando la ecuación de síntesis. ¿Listo? Entonces, vengo por acá. Vamos por este lado. Si utilizamos la ecuación de síntesis, entonces, ¿qué es igual a x de t para nuestro caso, en nuestro ejemplo? A un 1, ¿cierto? Entonces voy a poner un 1 aquí. Y esto es igual a 1 sobre 2 por pi. Y ahora viene la integral. La integral de menos infinito hasta infinito. Y aquí tendríamos xjw. Pero resulta que en tabla vimos esto, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos 2 por pi por delta de w. Y ahora viene e a la j wt aquí de w. Sacamos este 2pi de la integral. Nos quedaría 1 es igual a 2pi sobre 2pi, es que tenemos un 1, y nos queda la integral de menos infinito hasta infinito. Y voy a escribir esto ahora así, e a la j wt, aquí, delta w, w, ¿cierto? Y aquí podemos aplicar de nuevo la propiedad de muestreo de la función delta de Dirac. ¿A qué será igual entonces esta integral que está aquí? Será igual, entonces todo esto, igual a 1, este 1 es este 1, ¿por quién? Por la función evaluada en quién, en w igual a 0, ¿cuál es la función? La función es e a la j, pero como la variable es w, es w evaluada en 0, entonces tenemos 0 aquí y aquí t. ¿Y esto cuánto nos da? E a la j 0t nos da un 1, y con eso entonces llegamos a 1 igual a 1. Y con esto entonces, con eso que acabamos de hacer, podemos comprobar que efectivamente la transformada de Fourier de 1, 1, ¿cierto? De 1, de esa constante 1, es igual a esto, ¿listo? Esta es la transformada de Fourier de esa constante 1. Ahora vamos a hacer la transformada de Fourier de la señal seno. Entonces, tenemos seno de W0t, ¿cierto? Señal seno. ¿A qué es igual esto en términos de la relación de Euler? Tendríamos e a la j W0t menos e a la menos j W0t y todo esto sobre 2j, ¿cierto? Esta es nuestra señal. Vamos a determinar entonces la transformada de Fourier utilizando esta expresión que está aquí, ecuación de análisis. Entonces sería xjw es igual una integral que va desde infinita hasta infinita. Aquí tendríamos todo esto que es nuestra función. Sería e a la j W0t menos e a la menos j W0t. Todo esto sobre 2j. Y esto por e a la menos j wt tendríamos dt. ¿Listo? Entonces voy a aplicar distributiva. Aquí voy a sacar 1 sobre 2j y aplicamos distributiva. Entonces sería x jw es igual a 1 sobre 2j. Aquí tendríamos integral de menos infinito hasta infinito. Y para esta tendríamos e j w0t por e a la menos j wt dt. Menos 1 sobre 2j, y aquí la integral de menos infinito hasta infinito. Y este sería entonces e a la menos j w0t por e a la menos j wt, y aquí finalmente dt. ¿Listo? Vamos a acomodar estos términos. Entonces ahora tendríamos x jw es igual a 1 sobre 2j, aquí menos infinito hasta infinito. Y aquí tendríamos e. Vamos a poner entonces jt, y aquí tendríamos entonces w0 menos w, ¿cierto? Menos 1 sobre 2j, integral menos infinito hasta infinito, y aquí tendríamos e a la menos jt, y aquí tendríamos w0 más w, y acá el dt. Aquí me falta escribir el dt. ¿Listo? Bien, voy a hacer, ahorita voy a intercambiar el signo que tienen estos elementos acá. Entonces para eso va a ser xjw es igual a 1 sobre 2j, integral de menos infinito hasta infinito. Aquí tendríamos e a la menos jt, y si hago e a la menos jt, entonces multiplico ahora por w menos w0, ¿cierto? Menos por más, menos, aquí está el menos, menos por menos más, aquí está el más. Aquí tendríamos dt. Y esto, menos 1 sobre 2j, menos infinito hasta infinito, esta sí la dejamos igual, e a la jt, y aquí tendríamos w más w sub 0, y aquí tendríamos entonces finalmente el dt. Y miren que esto que está aquí, esto que tenemos aquí, es en realidad la misma integral que obtuvimos ahora cuando estábamos trabajando con la constante, con el 1, ¿cierto? Entonces, de aquí nosotros podemos decir simplemente xjw va a ser igual a 1 sobre 2j, ¿cierto? ¿Y esta es quién? La transformada de Fourier sería del 1, entonces aquí tendríamos 2 por pi, y aquí un delta de quién. En este caso sería un delta de w menos w sub 0, menos 1 sobre 2j, y aquí tendríamos también 2 pi, y aquí en este caso sería delta de w más w sub 0. Llegamos entonces a esta expresión. Tenemos acá abajo, tenemos j abajo, ¿cierto? Podemos entonces ahora hacer esto. Y hacer 2 pi sobre 2j, esto nos quedaría como pi sobre j, aquí delta de w menos w sub 0. Y por acá tendríamos menos pi sobre j, y aquí delta de w más w sub 0. Tenemos j abajo. Si yo multiplico esto por j, si multiplico arriba y abajo por j, entonces eso nos quedará menos j por pi,
y aquí delta de W menos W sub 0. Y este término nos quedará más J por pi delta de aquí W más W sub 0. ¿Qué hice aquí? Multiplicar arriba abajo por J. Es decir, si usted tenemos pi sobre J y multiplicamos por J arriba abajo, entonces tenemos J y J. Eso nos da J por pi. Aquí tenemos J cuadrado. Pero J cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces tenemos J por pi sobre menos 1. O sea que eso lo podemos escribir como menos J por pi, ¿cierto? De ahí salió este menos J por pi. ¿Este por qué queda más? Precisamente por este signo. Entonces tendríamos menos con menos nos da más. ¿Listo? Bien. Y entonces finalmente nosotros podemos hacer un gráfico de esta transformada y ese gráfico entonces sería, aquí tengo W y por acá tenemos F, transformada de Fourier. Entonces, miren el término que está aquí, W más W sub 0. Si yo cojo W más W sub 0 igual a 0, voy a encontrar que W igual a menos W sub 0, ¿cierto? ¿Qué magnitud tiene? Tiene magnitud, para acá sería J por pi, ¿cierto? Y para el otro término, este que está aquí, sería W menos W sub 0, es decir, de aquí sale que W es igual a W sub 0. ¿Con qué magnitud? Menos J por pi. Entonces, W igual a W sub 0. Aquí estaría entonces W sub 0. ¿Y magnitud cuál es? Sería menos J por pi. Entonces, aquí está. Este punto sería J por pi. Y para este punto que está acá, aquí estaría el W sub 0, perdón, menos W sub 0 y magnitud de J pi. Entonces, aquí tendríamos J por pi. ¿Listo? O sea que esta que nosotros tenemos aquí es la representación gráfica de la transformada de Fourier de la señal seno. Vamos a hacer ahora la transformada de la señal coseno. Entonces, para la señal coseno tenemos coseno de W sub 0t es igual a E a la J W sub 0t más E a la menos J W sub 0t y esto sobre 2. ¿Listo? Entonces, utilizando la ecuación de análisis de la transformada de Fourier tendríamos X JW es igual a la integral de menos infinito hasta infinito. Y aquí tendríamos E a la J W sub 0t más E a la menos J W sub 0t sobre 2. Y esto por E a la menos J WT y aquí dt. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer ahora es sacar este 2 de aquí, de la integral, y vamos a hacer distributiva con esta. Entonces nos quedaría X JW es igual a 1 sobre 2, la integral de menos infinito hasta infinito, y aquí tendríamos E a la J W sub 0t por E a la menos J WT, más 1 sobre 2, integral de menos infinito hasta infinito, y aquí E a la menos J W sub 0t por E a la menos J WT, y aquí dt. ¿Listo? Y acá tendríamos X JW es igual a un medio, y esta nos quedará así entonces. E, y aquí voy a poner JT, y aquí sería W sub 0 menos W, y aquí dt. Aquí me comí el dt. ¿Listo? Y acá tendríamos más un medio de menos infinito hasta infinito. Y aquí tendríamos E a la menos JT, y aquí sería W sub 0 más W, y aquí dt. ¿Listo? Si hacemos el cambio de signo acá, como lo hicimos ahora con la señal seno, entonces tendríamos X JW es igual a un medio integral de menos infinito hasta infinito, y aquí tendríamos E a la menos JT, y aquí tendríamos W menos W sub 0 dt, más un medio integral de menos infinito hasta infinito, aquí tendríamos E a la menos JT, y aquí W más W sub 0 dt. Listo, teniendo esto, entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente utilizar también, como en el caso del seno, utilizar el resultado de la transformada de Fourier de la constante, de 1. Entonces aquí tendríamos X JW es igual a un medio, y esta sería por 2 pi, tenemos un delta aquí, de W menos W sub 0. ¿Listo? Más un medio, aquí 2 pi, un delta de W más W sub 0. ¿Listo? Finalmente esto nos quedará entonces XJW es igual, y nos quedaría entonces con este 2, y nos quedaría pi delta W menos W sub 0 más, igual acá, pi delta W más W sub 0. Si hacemos un gráfico de esto, entonces por aquí tenemos W, aquí tenemos XJW, y tenemos por este lado W más W sub 0 igual a 0, nos queda W igual a menos W 0. Entonces aquí tendríamos menos W0, y por este lado tendríamos a W0. Magnitud de ambas es pi, o sea que esto aquí será pi, aquí será pi. ¿Listo? Y esta es entonces la transformada de la señal coseno. Otra transformada que también es muy importante es la transformada de la señal signo. Si nosotros tenemos que x de t es igual a la señal signo,
señal signo de t. Entonces, un gráfico de esta señal es así. Por acá tenemos t. Por aquí sería SGN de t. Y la señal signo es esto. ¿Listo? Entonces, para los valores negativos de t, la señal vale -1. Y para los valores positivos de t, la señal vale 1. Si nosotros queremos hacer la transformada de Fourier de esta señal, entonces, utilizando la ecuación de análisis, vamos a llegar a lo siguiente. Sería XJW es igual a menos infinito, de menos infinito hasta 0. ¿Cuánto vale la señal? Vale -1. Y aquí tendríamos, entonces, E a la menos JWT de t. Más, y la otra señal sería de 0 hasta infinito. Y aquí tendríamos, ¿cuánto vale? Vale 1. Y aquí sería E a la menos JWT de t. ¿Cierto? Listo, entonces miren que nosotros podríamos evaluar el 0, cuando resolvamos la integral podemos evaluar el 0, pero cuando tengamos que evaluar el menos infinito o el infinito, entonces esto no converge. Como no converge, este que está aquí entonces no es un planteamiento que nos permita a nosotros obtener la transformada de Fourier de la señal signo, o sea que por este lado no podemos hacerlo. Hay una alternativa. La alternativa es no definir exactamente la señal signo así como la tenemos, sino hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si lo que tenemos es esta señal? Esta señal la podemos definir como E a la menos AT, ¿cierto? Claramente para A mayores a 0. ¿Listo? Y la otra señal que también quiero definir es esta señal. ¿Listo? Y esta señal entonces sería menos E a la AT y también para A mayores a 0. ¿Listo? ¿Por qué nos interesa esto? Porque resulta que, ¿qué pasa cuando se hace el límite cuando A tiende a 0? Aquí en este caso, cuando A tiende a 0, entonces E a la menos 0 por t nos va a dar E a la menos 0, o sea, E a la 0 y E a la 0 es 1. O sea que el gráfico de esta función sería así, cuando el límite de A tiende a 0, o sea que llegaríamos a esta parte. Y si lo hacemos acá, cuando el límite de A tiende a 0, entonces ¿cómo nos daría? Menos 1, ¿listo? Ahí tendríamos la señal signo. Por esa razón, esta señal también es una señal muy interesante cuando uno va a obtener la transformada de Fourier. En este caso, entonces, si vamos a obtener la transformada de Fourier, haríamos X JW es igual integral de menos infinito hasta 0, que es la señal menos E a la AT, y aquí tendríamos E a la menos JWT, ¿cierto? De t. Bien, más integral de 0 hasta infinito, y aquí tendríamos, E a la menos AT, y aquí sería E a la menos JWT, ¿listo? Si ahora agrupamos en un solo exponencial esto, tendríamos entonces XJW es igual de menos infinito hasta infinito, y voy a sacar el menos de una vez, ahí sale el menos, y tendríamos E. Y aquí voy a poner entonces A menos JW por T, ¿cierto? Más, y aquí tendríamos de 0 a infinito, esta perdón, es desde menos infinito hasta 0, aquí corrijo ese 0, esta sería de 0 a infinito, y esta tendríamos entonces E, y aquí tendríamos menos A más JW, T, aquí va de T, y aquí también va de T, conmigo ese de T. ¿Listo? Y ahora, la integral de esta, la solución ya nos quedaría así. XJW es igual a, aquí tenemos este menos, que va a poner un 1, y aquí sería A menos JW, ¿cierto? Por E, y aquí tendríamos A menos JW, y esto evaluado entre menos infinito y 0. ¿Listo? Y aquí tendríamos más, pero entonces tendríamos en este caso menos 1, y aquí sería A más JW, y esto E a la menos A más JW, y aquí T, aquí me comí el T, qué pena. ¿Listo? Y esto evaluado entre 0 e infinito. Listo, entonces, continuando tendríamos XJW, y aquí sería igual a, tenemos menos 1 sobre A menos JW, ¿cierto? Y esto por, esta función evaluada en 0 nos da 1, y esta función evaluada en menos infinito nos da 0, o sea que esto ya nos quedó así. Voy a poner el 0 de todas maneras, ¿listo? Esto evaluado en menos infinito nos da 0, ¿listo? ¿Por qué da 0? Porque este menos, ¿cierto? Se puede factorizar acá, y entonces la parte real ahorita tendría un negativo. Como tiene este negativo acá el exponencial, entonces por esa razón tiende a 0. ¿Listo? Y aquí tendríamos menos 1 sobre A más JW, y esto por, y acá, cuando este infinito lo hablemos aquí, entonces eso va a 0, y cuando hablemos el 0 nos va a dar 1, entonces nos quedaría 0 menos 1. ¿Listo? Y ahora entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos XJW es igual a menos 1
sobre A menos JW. Y aquí tendríamos más, ¿cierto? Menos por menos más, y aquí sería 1 sobre A más JW, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar estas dos expresiones. Entonces tendríamos X JW es igual a menos 1, y aquí tendríamos A más JW, y aquí sería más 1 por A menos JW. Y abajo tendríamos entonces A cuadrado más AJW menos AJW. Y aquí tendríamos entonces menos J cuadrado W cuadrado. ¿Listo? Siguiendo, tendríamos entonces ahora A más, perdón, menos A menos JW más A menos JW sobre AJW con menos AJW se nos va y nos quedaría entonces acá A cuadrado. J cuadrado es igual a menos 1. Con este menos se nos va y nos quedaría entonces W cuadrado. Y aquí se nos va esta A con esta A y nos quedaría entonces que XJW es igual a menos 2JW sobre, y aquí tendríamos A cuadrado más W cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros evaluamos esta función para cuando el límite de A tiende a 0? Entonces, vamos a hacerlo acá. Ya tenemos esta transformada que está aquí. Esta transformada es la transformada entonces. Esta transformada que estamos viendo aquí es la transformada de esta señal. Transformada de esta señal. ¿Listo? Y nosotros sabemos que esto por acá es E a la menos AT y esto por acá es menos E a la AT, ¿cierto? Y entonces, miren que cuando nosotros evaluamos el límite cuando A tiende a 0, entonces esto se nos va a convertir en la señal signo, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que vamos a evaluar el límite cuando A tienda a 0. Cuando A tiende a 0, ¿esto cómo nos quedaría? Voy a hacer el dibujo aquí. Y aquí sería entonces CT. Así, aquí tendríamos la señal SGN de T. ¿Listo? Cuando A tiende a 0, entonces para esta señal nos quedaría XJW es igual a A menos 2JW sobre W cuadrado. Y esto finalmente nos quedaría como XJW es igual a menos 2J sobre W. ¿Listo? Y esta que está aquí es la transformada, esta es la transformada de la señal signo. ¿Listo? Finalmente vamos a determinar la transformada de la señal escalón, ¿cierto? Nosotros sabemos que una señal escalón normalmente la escribimos como VT en términos del tiempo. Y el gráfico de esa señal escalón, si aquí tenemos T, entonces el gráfico es de esta forma, ¿listo? Y este será VT, ¿cierto? Aquí tenemos un 1. Esto es un escalón unitario. Resulta que nosotros podemos obtener, la señal escalón es una señal que no es ni par ni tampoco es impar, pero sí podemos obtener la parte par y la parte impar de esta señal escalón. La parte par de esta señal escalón sería simplemente una constante que equivale 0.5. Y esta es la parte par, ¿listo? ¿Parte par de quién? De la señal escalón. Y la parte impar de la señal escalón sería la señal signo. Sin embargo, aquí no es un 1, sino 0,5 y menos 0,5. ¿Cómo sabemos esto? Mire, si usted coge ese tramo, 0,5 menos 0,5 da 0. ¿Cuál 0? Este. Y si usted hace ahora 0,5 más 0,5 da 1. ¿Cuál 1? Este. ¿Listo? Entonces, esta es la parte par, esta es la parte impar de la señal escalón. Por otra parte, nosotros sabemos que si tenemos el 1 y a ese 1 le aplicamos transformada de Fourier, lo que vamos a obtener es 2 por pi, aquí delta de W. ¿Y ahora qué necesitamos? Es la transformada de Fourier de quién? No de 1, sino de 0.5. Entonces hacemos simplemente 0.5. Aquí está este 1, es este 1. Y lo que obtendríamos entonces sería 0.5 y aquí 2 pi delta de W. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos 0.5 y aplicamos la transformada de Fourier a 0.5, lo que vamos a tener entre 0.5 por 2 nos da 1. Y esto será finalmente pi por delta de W. ¿Listo? Entonces ya tenemos una parte. Falta la otra. Nosotros también sabemos que si tenemos la señal signo, si tenemos nosotros la señal signo y a esa señal signo le aplicamos la transformada de Fourier, nos quedará menos 2 sobre J, menos 2 por J, perdón, sobre W, ¿cierto? Sin embargo, aquí lo que tenemos entonces ahora es 0.5 por la señal signo de T. Entonces, cuando hacemos transformada de Fourier, nos va a quedar 0.5 por menos 2J sobre W. Y esto finalmente es igual ¿a qué? Esto era 0.5 por 2 menos, entonces tenemos menos J sobre W. ¿Listo? Entonces, esta que está aquí es la transformada ahora de la otra parte. Finalmente, la transformada
total de la señal escalón sería entonces, tenemos la señal escalón y aplicamos transformada de Fourier de la señal escalón, entonces, ¿qué obtenemos? Sería pi delta de W menos J sobre W. ¿Listo? Esta que está aquí es la transformada de Fourier de la señal escalón. Eso fue todo. Muchas gracias por ver el video. Quedo atento a dudas y comentarios.